Hoy día es un día especial. Bueno, todos los días que podemos estar juntos es un día especial. Y les confieso, estaba muy preocupado. Por el agua. Sí, por la lluvia. Y decía, Elías oró y 3 años no llovió. Yo decía, Señor, por último, que no llueva en un año los puros sábados y domingos. Hoy día es un día especial. El día viernes estuvimos conversando algo con respecto a las celebraciones de esta semana. De hecho, en el calendario religioso parte hoy día lo que denominamos Semana Santa. Y pensando un poco en esto, quiero compartir. Hoy día pasé como a las 8 de la mañana y hay una iglesia católica que estaba llena como nunca. Y es una festividad que comúnmente se celebra mucho, lo que es Semana Santa. Y yo creo que son las festividades que más celebramos en Semana Santa y Navidad. Y de ahí no nos acordamos más en cuanto a celebrar cosas. Y yo pensaba en esto mismo y vamos a descubrir que hay muchas cosas por las cuales estar celebrando y alegrándonos día a día. Hoy día, Domingo de Ramos, se celebra la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Y hay algunas características que quiero resaltar en ese texto y que podemos sacar enseñanzas para lo que estamos viviendo hoy día. Y antes quiero decir, me preguntaron el día viernes por qué la Semana Santa de repente cae en marzo, de repente cae en abril, por qué es tan movible. Bueno, y yo la explicación, yo le dije, para los que no sepan, toda esta celebración, la muerte de Jesús, aconteció en la Pascua judía. Y la Pascua judía se rige por el calendario lunar. Es decir, todas las festividades judías están regidas por el calendario lunar. ¿Ya? Y en el año 325, si no me equivoco, Constantino, que era emperador, y el concilio de Niza establecieron para hacer, no sé si una diferencia entre el calendario romano o el calendario gregoriano, que es el que usamos nosotros, con respecto al calendario judío. Entonces, en este concilio de Niza, como para mantener la tradición cristiana, dijeron, vamos a celebrar la resurrección de Jesús al domingo siguiente de la luna nueva del equinoccio del hemisferio norte. Si es muy enredado, el equinoccio corresponde a cuando en el hemisferio norte, en la primavera, el día y la noche tienen la misma duración. ¿Ya? Y esto se manifiesta con la luna llena. Si ustedes miran nuestro calendario, mañana 25 es luna llena. Entonces, de acuerdo a esto, el domingo que sigue a luna llena se celebra la resurrección de Cristo. Por eso que la Semana Santa hoy día cayó en marzo. No sé cuánto cae el próximo año, pero siempre va a ser eso. La luna llena de equinoccio, el domingo que sigue la resurrección. Como nuestro calendario no es lunar, es solar, se va desplazando y se va corriendo. ¿Ya? Bueno. ¿Ah? Sí, es una breve nota. Todo eso para hacer una ofrenda, Entonces es importante entenderlo, porque yo creo que muchas veces celebramos cosas y hay tradiciones, y cuando vamos a las raíces empezamos a descubrir muchas cosas. Este acontecimiento de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, usted la puede encontrar en los 4 evangelios, en los 3 sinópticos más el evangelio de Juan, y narran este acontecimiento. Pero hay un detalle, y que yo creo, y es un poco donde quiero fundamentar todo lo que quiero compartir, que cuando estos evangelios hacen referencia y señalan y describen cuando Jesús entra en forma triunfal a Jerusalén, dice que la gente tiraba sus paños, ramas de palmera, de olivo, y cantaban Hosana,
bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, quizás para nosotros es como una historia y a lo mejor considerada como una historia para niños, ¿ya? Pero saben, hay una profundidad en todo esto. Tiene un significado histórico también el hecho que Jesús haya entrado y que la gente haya reaccionado de esa manera. Hay un periodo que se le denomina el periodo de silencio entre el último libro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son aproximadamente 300 o poco más años de silencio donde no hubo profeta, no hubo nada. Pero durante ese periodo histórico hubo una gran revolución que aparece en algunos libros que se llaman deuterocanónicos, que no están dentro del canon, pero que son históricamente una fuente muy como dijera yo, muy específica y muy clara en datos. Y se llama, me refiero a los libros de Macabeo, que hablan de la revolución macabea, que fue una revolución del pueblo judío frente al pueblo griego que quería invadirlo, ¿ya? Y la liberación, cuando fueron liberados, ellos celebraron esto de esta manera. Entraron a Jerusalén con hojas de palmera y haciendo todo esto. Entonces, si nosotros vamos al contexto histórico, lo que estaba haciendo la gente, en el fondo estaba celebrando una liberación. Y la forma espontánea era hacerla como lo habían celebrado años atrás cuando fueron liberados en esta revolución. ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces, no es que a alguien se le ocurrió, que ahorita saquemos palmeras. No, tenía todo un contexto histórico y todo un significado. Ahora bien, cuando usted mira los evangelios, hoy día voy a tratar de andar rápido, condensar, porque anoté muchos pasajes y podría haber anotado mucho más con respecto a lo que quiero compartir. Pero cuando usted lee los evangelios y detallan la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, hacen una referencia a una profecía que estaba escrita en el libro de Zacarías, capítulo 9, en los versículos del 9 al 10. ¿Ya? Y aquí es donde quiero centrar un poco lo que quiero compartir y lo que significa esta entrada triunfal. ¿Ya? Y cómo nos afecta a nosotros este acontecimiento. Y quiero citar esta, como les decía, no me quiere funcionar esto. A ver. Ahí está. Que hace referencia a esta profecía, fue emitida casi 400 años antes de que ocurriera efectivamente en Jesús, pero los discípulos cuando escriben hacen referencia a esta profecía. Y esta dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de Asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Aquí subrayé algunas cosas, ¿ya? Dice: he aquí tu rey vendrá justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Es lo que aconteció cuando Jesús entró a Jerusalén. Y dice: y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y del río hasta los fines de la tierra. Hace una descripción: su señorío será en todo lugar. Ahora hay un detalle interesante aquí. En el contexto oriental, si un rey cabalgaba a una cita o a un lugar en un asno, era señal de que iba en son de paz. El caballo era un animal de guerra. Si un rey iba en un caballo, era una declaración de guerra. Entonces es interesante notar, bajo este contexto, que Jesús dice que entró en un asno, en son de paz. Empiezan a tomar sentido palabras que nos saltan a la memoria así de repente cuando la Biblia describe a Jesucristo como príncipe de paz. Bueno, ahí está la demostración. Y ojo, hay una referencia importante que no la puedo pasar de largo,
Fíjense que entró a Jerusalén en un asno humilde en son de paz, pero su regreso dice que va a ser en un caballo blanco. Su regreso es como rey, como un rey poderoso, mostrando toda su gloria. ¿Notan la diferencia? Es clave entenderlo de esa manera. Entonces, teniendo esto como marco, yo quiero hablar aquí, y subrayé abajo que Él hablará de paz a las naciones. Y yo creo que aquí, en estos tiempos, donde pareciera que toda nuestra vida, y no quiero hablar de nosotros y los de afuera, y yo creo que todos hoy día, en estos tiempos, estamos presionados y muchos somos gobernados por esta mentalidad materialista y alejada de Dios, ¿ya? Es decir, basamos nuestra confianza en lo que tenemos, en lo que podamos poseer, en lo que podamos alcanzar, y no en lo que Dios ha declarado, no en la provisión de Dios. Mi hija Camila hoy día ella anda trabajando en el censo. Y saben, una de las cosas que los primeros días que empezó a censar en este sector, y le tocó este sector, ¿saben? Me decía, más del 70-80% de las personas se declaran ateas. Eso es un síntoma, es algo que es preocupante, porque de alguna manera refleja estos tiempos donde el hombre prefiere ser gobernado o prefiere vivir de acuerdo a patrones que muestra el mundo. Otro porcentaje grande se declaraban agnósticos, es decir, que creen o creen en algo, pero no pueden definirlo. ¿Ah? Pero creen en algo. Yo tenía un amigo que escribía en su WhatsApp, yo soy agnóstico con esperanza. Él durante mucho tiempo siguió al Señor, pero después se desbandó y aunque creía en un Dios, no creía que como personas, como hombres, podíamos lograr entender a este Dios revelado a través de Jesucristo. Ahora, yo creo que muchos de nosotros, si somos honestos, muchas veces vivimos bajo estos patrones y muchas veces nuestra vida está limitada por la experiencia a los sentidos. Y toda nuestra vida la basamos en lo que yo siento, lo que creo, lo que yo veo, y más, los medios de comunicaciones nos bombardean con mucha de esta información. Y es interesante descubrir que muchos de quienes estudian al hombre y la sociedad en nuestros días están llegando o coinciden en este diagnóstico que el hombre es un hombre que no le encuentra sentido a su existencia. También es interesante descubrir que el diagnóstico que dan no es nada extraño si uno empieza a ver y a recorrer las Escrituras. Es un diagnóstico que la Escritura hace miles de años dio de cómo viviría el hombre apartado de Dios, gobernado por cualquier otra cosa. Yo creo que, yo me incluyo y creo que nos debemos incluir, porque muchas veces buscamos afanosamente remedio a esta enfermedad de inquietud, de falta de paz, y la buscamos en cosas materiales. Si somos honestos, bueno, yo soy honesto y creo que muchas veces, a pesar de conocer, muchas veces me doy cuenta que estoy confiando en cosas que no son precisamente lo que Dios está declarando. Y confío, como le decía, me desanimaba porque pensaba que iba a estar húmedo aquí. Uy, mi confianza en Dios está en otra cosa, que Dios se manifieste en medio nuestro. ¿O no? Esté húmedo, esté caluroso, esté frío, si la presencia de Dios no está aquí, no tiene sentido que nos juntemos. Entonces, tienen otros valores. Y hoy día, el hombre, y cuando hablo de hombre, como les digo, no quiero generalizar afuera, sino quiero que también nos incluyamos nosotros. Hoy día estamos viviendo una angustia interior en el corazón. Y muchas de estas manifestaciones de la falta de paz en el corazón, he estado hablando mucho de esto, y quizás podríamos nombrar muchas, pero yo anoté algunas cosas. Una de las manifestaciones es una profunda conciencia de un vacío interior. Y esto se genera por la falta de objetivos trascendentes. Cuando tú no tienes propósito y no tienes objetivos claros,
¿sabes? Puedes perseguir cualquier cosa. Te afanas y gastas tu energía siguiendo cualquier cosa. Y cuando la consigues, te das cuenta que todo tu esfuerzo no sirvió de nada, porque ese vacío interior sigue allí. ¿A cuánto les ha pasado? Esta es la mía. Y no las jugamos, como dicen, nos jugamos todas las cartas. Y al final de cuentas nos damos cuenta, valga la redundancia, que terminamos tan vacíos, incluso más, que cuando comenzamos. Es un síntoma de hoy día. Yo, como digo, anoté algunos aquí y quizás hay muchos más. Otra manifestación que destacan es un profundo temor a la soledad. Mucha gente tiene fobia a estar solo y prefiere hacer cosas que incluso le desagradan con el fin de no, o con el propósito de no sentirse solo. Es como si hubiera un temor a encontrarse a sí mismo. Un temor a la soledad. Otro, el sentido de culpa. Muchas veces nos carcome toda vez que tomamos decisiones y hacemos cosas que no están de acuerdo a la voluntad. Y no voy a hablar de la voluntad de Dios, pero quiero referirme a esta ley moral que Dios puso en el corazón de los hombres. Incluso el hombre que no conoce a Dios, hay algo en su interior que le dice lo que es malo y lo que es bueno, aunque no conozca a Dios. Bueno, este sentido de culpa opera así. Para quienes conocemos a Dios, nos sentimos culpables y nos frustramos y no tenemos sosiego en nuestra alma. Imagínense a la gente que no conoce a Dios, pero que su interior le dice lo que está malo o lo que está bueno. Jesús lo dijo de otra manera. Si ustedes siendo buenos dan cosas buenas, siendo malos dan cosas buenas a sus hijos, es porque hay un sentido dentro de que aún no conociendo a Dios, sabemos discernir lo que es bueno y lo que es malo. ¿O no? ¿Me están siguiendo? ¿Estoy enredado hoy día? ¿No? Y quizá uno de los más importantes es el temor a la muerte. ¿Ya? Cuando no tenemos conocimiento de Dios y nos enfrentamos a esta realidad, nos preocupamos por el futuro, nos preocupamos por nuestros hijos, nos preocupamos por tantas cosas. La muerte, yo siempre digo, es algo que es ajeno a nosotros. La muerte no estaba cuando fuimos creados como seres humanos, no estaba ahí. Por eso que la muerte nos descoloca, porque no fue parte de la creación de Dios, no fue parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso frente a la muerte nos descolocamos. Nos descolocamos. Ahora, como les decía, la falta de paz se puede manifestar de muchas maneras y podríamos nombrar muchas más. Pero quizás la pregunta importante es cómo resolvemos esto. Y ahí es donde yo quiero entrar a tierra derecha. Es aquí es donde quiero entrar. Quizás voy a mencionar pasajes que tú te sabes de memoria y que yo basta que diga la primera palabra y te va a saltar el pasaje. Pero hay algo importante y que hemos aprendido, que no basta con tener la palabra de Dios aquí, sino que tiene que bajar aquí y ponerse en práctica. Entonces muchas veces vivimos con principios, pero no los aplicamos. O vivimos parcialmente esta verdad y grandeza absoluta que habla de la misericordia, del amor y de la paz de Dios. Creemos en el amor de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿en qué plenitud lo estamos viviendo? Esa es la pregunta. ¿Creemos en la paz de Dios? Sí, creemos. ¿En qué plenitud la estamos viviendo? Ese es el punto. Entonces, si vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene respuestas concretas a este tipo de preguntas. Como Jeremías 29:11, un pasaje que yo sé que muchos se lo saben, y dice, porque yo sé, está hablando Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Dice, yo sé los pensamientos que tengo hacia ustedes, son pensamientos de paz. En la Biblia latinoamericana, en vez de pensamiento, dice
yo sé los planes que tengo acerca de ustedes y son planes de paz. Ahora, uno se puede hacer esta pregunta. Si Dios tiene estos pensamientos hacia mí, ¿qué está impidiendo que esto se haga una realidad en mi vida? ¿Es un problema de Dios o es un problema mío? Yo me hacía esa pregunta. Entonces, miren, todo esto nació pensando en el Domingo de Ramos y viendo estas cualidades de la forma en que entró Jesús. Entró como un rey humilde, un rey que traía un mensaje de paz, unas buenas nuevas de paz. Todo dispuesto y disponible. ¿De qué manera nos estamos apropiando de eso? Cuando Dios, o sea, con Dios la paz que podemos adquirir es extraordinaria, no la podemos dimensionar, así como todas las cosas de Dios. El amor de Dios es infinito, bueno, su paz también. Todo lo que Dios nos da son fruto de su amor, y si su amor es infinito y eterno, todo lo que viene asociado es así. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura. Esa es la paz que Dios nos ha prometido. Y yo me hacía esta pregunta y te la hago a ti. ¿Estoy experimentando esa paz? Si de repente, frente a una pequeña dificultad, pareciera que se cae el mundo. Entonces yo creo que en estos tiempos en que, miren, aquí cada uno de nosotros puede tener un problema, cada uno puede estar viviendo una circunstancia distinta, pero los planes o los pensamientos de Dios hacia ti son pensamientos de paz. Y no es un bonito eslogan, no es una bonita palabra o un bonito proverbio, es una realidad que se comienza a ser efectiva cuando empezamos a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos. Se activa esto, ¿se acuerdan lo que compartí de este sensor? Como el sensor de luz, es así. Nos movemos dentro de los caminos de Dios y se activa todo lo de Dios. Su amor, su paz, su misericordia, su provisión, todo. Y para Dios todo es todo. No tiene letra chica. Es todo. Entonces yo creo que muchos de nosotros, hombres y mujeres, hemos caído porque hemos olvidado la paz de Dios. Porque hemos olvidado y hemos creído y muchas veces nos movemos de acuerdo a los parámetros de paz que nos da el mundo. El mundo te dice que la paz la consigue cuando no tienes problemas a tu alrededor. O cuando tienes todo controlado, cuando no hay crisis. ¿O no? No sé, quizás si hiciéramos un ejercicio, bueno, ahora ya no, si hubiera hecho un ejercicio antes de compartir esto hasta aquí, y le hubiera dicho que dibujen qué es lo que representa la paz para ustedes. A lo mejor algunos habrían dibujado una playa, echadito para atrás, ¿o no? Porque son los conceptos que tenemos a nuestra mano. Son los conceptos en los que estamos bombardeados. Y muchas veces, cuando no vivimos bajo estos conceptos del mundo, empieza a haber inquietud en nuestro corazón. ¿Saben? La paz de Dios no provoca inquietud. Provoca seguridad. Provoca seguridad. Ahora, si la paz que da el mundo fuera así, podríamos hacernos la pregunta, bueno, lo que vemos en realidad a través también de los medios de comunicación no tiene nada que ver con paz. Aristóteles decía, una fuente no puede dar agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. Entonces, si el mundo me ofrece paz y por otro lado estoy viendo guerra, hay algo que no está funcionando. ¿Ah? Si el mundo me está ofreciendo descanso y paz y en mi interior estoy inquieto, no es así. Entonces, ¿cómo llegamos a esta paz verdadera? Mire, son pasajes que yo sé que ustedes saben, pero yo quiero llevarte a la profundidad de lo que esto significa. Y que lo comencemos a vivir. Una verdad, yo siempre digo, y muchos se ríen de mí, una verdad predicada
una verdad revelada, una verdad compartida, una verdad hablada, enseñada, nunca va a transformar una vida a no ser que sea una verdad vivida. Eso provoca cambios en nuestra vida. Y yo creo que tenemos muchas verdades, conocemos muchas verdades, hablamos de muchas verdades, compartimos muchas verdades, pero hay muchas verdades que no las vivimos o las vivimos a medias. Los pensamientos de Dios son de paz, de paz. Y cuando te digo esto, no es para que memorice el versículo y cuando vengan las dificultades, apriete los dientes y diga, no, los pensamientos de Dios son paz. No se trata de eso. Se trata de esa seguridad interna que pone Dios en tu corazón. Que a pesar de las dificultades, tu corazón está en paz, está en quietud. Esa es la paz de que Dios habla. Juan 14, 27, y aquí es donde empiezan todos estos pasajes que les aseguro que si empezamos a mirar esta paz de Dios de esta manera, estos pasajes toman otro sentido para nuestra vida. La paz os dejo, está hablando Jesús, mi paz os doy. O sea, no es cualquier paz, no es una paz fundada en otra cosa o en otra persona o en una circunstancia. Es la paz que Él nos da. Dice, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Miren lo que dice aquí. Si uno parafrasea, está diciendo, o podríamos decir, si yo tengo paz, no tengo paz, si tengo miedo, si estoy turbado, es que la paz de Dios no está actuando en mi vida. Parafraseando esto, o tomándolo al revés. No se turbe, dice, vuestro corazón ni tenga miedo. Lo que está diciendo Jesús, que la paz que Él da, no turba, no da temor. La paz que da el mundo, sí. La pregunta, ¿estás viviendo bajo temor? ¿Tu corazón está turbado? La pregunta es, ¿dónde estás buscando la paz? ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Hay una versión que me gusta mucho, no sé si en la Biblia en lenguaje sencillo de este pasaje, Jesús dice, antes de irme le dejo este regalo. Mi paz se las dejo. ¿En la NTV, Neito? Sí, dice. ¿Sí? ¿Lo leo? ¿Ya? Dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Mire. La paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Paz en la mente y en el corazón. Interesante. ¿Ya? Entonces, yo digo, muchas veces, enfrentado a estos pasajes cuando escribía, decía, muchas veces, si hay turbación en mi corazón y si tengo temor, bueno, mi paz está centrada en lo que estoy viendo, en lo que el mundo me está mostrando, y no está centrada en esta paz que me dio Jesús. Porque esta paz que da Él dice que no turba ni da temor. ¿A qué paz te estás aferrando hoy día? Una buena pregunta. Una buena pregunta. El problema reside en que confundimos la paz, vuelvo a decir, con la falta de problema. Con absoluta quietud en el exterior, con todo controlado. La paz que Jesús da no depende de nosotros. No depende de nosotros, es un regalo de Él. No depende de un tratado de paz entre países. No depende del último decreto del gobierno. No depende del último ajuste que hizo el ministro de Hacienda. No depende de eso, no depende de cómo está tu bolsillo, cómo está tu cuenta, no depende de cómo no sé, de cuántos clientes tienes, si tienes un negocio, no depende de eso. No depende de todo eso. Depende de que el príncipe de paz encontró una habitación en tu corazón y vino ahí y tú te apropiaste de esa paz. Aleluya. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da. No se turben, no tengan miedo. Mi paz es distinta. Amén. Viene de otro lugar. Amén. Eso es lo que está diciendo Jesús. Es una paz diferente por el resultado de la gracia y del amor de Dios derramado sobre nosotros a través de Jesucristo. Dice ahí, otra versión dice, te dejo mi paz.
te dejo mi paz. Cuando Dios da las cosas, no las da como nosotros, las da y la quita. Él, si la dio, la dio. Y no la dio a pedacitos, la dio toda, todo. Yo sé los pensamientos, los planes que tengo hacia ti, son pensamientos de paz. Pensamientos de paz. Ahora, también tenemos un problema aquí con la traducción de esta palabra paz. En el griego, la palabra traducida de paz en los evangelios es eirene. En el hebreo es shalom. Y shalom no significa solamente quietud. El concepto de shalom habla de prosperidad, habla de salud, habla de muchas cosas. Las palabras en el hebreo no solamente tiene significado la palabra, sino que lleva consigo una intención, lleva un sentimiento, lleva un propósito. Entonces, cuando Jesús saludaba de una manera, saludaba Shalom, Ayeshen, algo así, y es cuando decía él, paz a vosotros, ¿ya? Y no era meramente un saludo, sino que era una transmisión de un sentimiento, de un sentido, de una emoción. Entonces, cuando habla, o nuestra Biblia traduce este concepto de paz, habla de esto, habla de prosperidad, habla de seguridad, habla de sanidad, habla de que no hay temor, habla de libertad. Eso quiere decir Shalom. Es un concepto totalmente distinto, que tiene que ver con una actitud del corazón y no con lo que nos rodea. Paz a vosotros. Jesús siempre saludaba así. Cuando llegó, después de haber resucitado, delante de sus discípulos, les dijo estas palabras, paz a ustedes. Y le habló, y ellos entendían, o este concepto de shalom es mucho más amplio que solamente 3 letras que nosotros las escribimos como paz. Habla de prosperidad, seguridad, y en fin, muchas cosas. Este era, como les decía, un saludo que Jesús usaba frecuentemente. Ahora, si nosotros hacemos un análisis, y si somos honestos, y yo quiero ser honesto con ustedes también, yo creo que muchas veces en nuestra vida, llevando una vida de cristiano, llevando una vida, esforzándonos por cumplir la palabra de Dios, esforzándonos por vivir sus principios, muchas veces hay pecado en nuestras vidas. Y el pecado como que nos hunde. ¿O no? Bueno, aquí no hay, parece que soy el único pecador aquí. Pero pasa eso, ¿o no? Yo como pastor conozco la vida de muchos de ustedes y de hecho la voy a poner ahí. Pero es así. Muchas veces conociendo la verdad, viviendo la verdad, pecamos y nos vamos para adentro. Y nos olvidamos que Jesús nos dijo, yo perdono tus pecados. Porque los planes de Dios son de paz. Y Él sabe que el pecado trae desorden, inseguridad, temor, todo a nuestra vida. Como sus pensamientos son de paz, dice, yo te perdono los pecados. Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque sus pensamientos, sus planes hacia ti son de paz. ¿Me estás siguiendo? Es importante entenderlo. Es importante vivirlo. Más que entenderlo, es importante vivirlo. Si hay culpa, o si muchas veces sientes condenación, bueno, Jesús dice, yo me encargo de que desaparezca. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántas veces en esta semana te has sentido culpable y te has sentido condenado? Aquí nadie dice amén.
Pero ¿saben? Esto es más que un versículo que te anima, es una realidad, y a eso quiero llevarlo, una realidad que tenemos que comenzar a vivir. Si te sientes culpable, si sientes condenación, ahí está la respuesta, ahí está el remedio. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aunque hayas pecado, sí, porque dice, como leímos antes, si confesamos, Él nos perdona. Si te sientes culpable, no hay ninguna condenación. Los pensamientos de Dios para ti son de paz, de quietud, de prosperidad. Y dice en Jeremías, más adelante dice, para daros el fin que ustedes esperan. Eso es lo que dice Dios. Aleluya. Si estás solo, Jesús dice, yo quiero ser tu amigo. Mateo 28, 20 dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿No tienen otro sentido estas palabras cuando las vemos bajo este marco de la paz y de los pensamientos de Dios? ¿Cuántos de estos problemas vivimos diariamente? ¿Cuántas veces estás pecando? No lo digas, pero ponlo en tu mente. ¿Cuántas veces estás pecando? ¿Cuántas veces te sientes condenado en el día a día? ¿Cuántas veces te sientes solo? Bueno, ahí está el remedio. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Todos los días, absoluto. Amén. Siempre. No cuando estés mal, te voy a dejar, no, cuando estés pecado, no, te da los remedios, te da las soluciones. Sus pensamientos son de paz. Son de paz. Si hay un vacío en tu corazón, yo quiero llenarlo de amor. ¿Cuántas veces te sientes vacío? Bueno, la respuesta está ahí. Y estas palabras, como le digo, empiezan a tomar un sentido. Y les he dado a conocer tu nombre, estoy leyendo el segundo, dice, lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Y yo, dice, en ellos. ¿Qué poder más grande tienen estas declaraciones cuando nos apropiamos de ellas? ¿Cómo cambia nuestra vida? ¿Cómo cambia nuestra actitud hacia las realidades que podamos estar viviendo cuando empezamos a aferrarnos de estas verdades? Cuando no son pasajes que tengo grabados en mi mente, sino que están grabados a fuego en el corazón y los vivo. Porque son para mi bienestar. Así de simple. Así de simple. Si crees que no eres justo, saben, este es un problema, yo diría, uno de los problemas más generalizados dentro de los cristianos, que se sienten injustos. Lo repito, es uno de los problemas más generalizados entre los cristianos, que se sienten que no son justos. Y como no te sientes justo, no te atreves a presentarte delante de Dios, no te atreves a orar. Romanos 5:1 dice, justificado por la fe, tenemos paz. ¿Qué dice ahí? Por medio de su Hijo Jesucristo. Justificados por la fe. Por la fe, ¿qué tenemos? Paz. Shalom. Esa paz. Justificados por la fe. Es que yo no me siento justo, por eso me cuesta orar, por eso. Justificado por la fe, tienes paz. Por medio de su Hijo Jesús. Si tú te fijas, todo está centrado en Dios. Tenemos paz por medio de Jesús. Disculpa, Jorge. De repente preferimos ser contribuyentes a ser redimidos. Porque contribuyente pareciera que tenemos que hacer algo para ganarnos Exacto. ese perdón, para ganarnos ser justos delante de Dios. Entonces diciendo, si soy contribuyente tengo derechos. Deberes también, pero tengo derechos. Claro. Pero en cambio nos sacude, nos golpea que la gracia es gratuita. O sea, Dios la pagó, es carísima, pero para nosotros Es gratis. Y como eso choca con nosotros,
no creemos que Dios sea tan bueno y nos pueda perdonar cosas que son de repente imperdonables. Así es. Disculpa. No, es correcto. Es que es así, es una realidad. Y les aseguro, me incluyo, que mucho tiempo como cristianos vivimos de esta manera. Tratando de agradar. No tenemos que agradar. Dice que Él nos amó, aún siendo pecadores. Cuando tenía motivos para que yo le desagradara, Él derramó su gracia sobre nosotros. Y no tan solo sobre nosotros, sobre todos. Sobre todos. Aún por el pecador más grande. Aún por el que, no sé, por el que no cree, porque el que blasfema, aún por el que se está yendo al infierno. Aún por él, Cristo derramó su amor. Porque no depende de nuestra condición, depende de su gracia, de su amor derramada sobre nosotros. Entonces, si no te crees justo, bueno, lee esto. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todo centrado en Dios. ¿Cuántas veces? Yo, no sé, a veces pensamos incluso que al venir a la iglesia le estamos haciendo un favor a Dios o le estamos haciendo un favor a los pastores. ¿Ah? Pero no es así. Si estás cansado, si estás cargado, ¿qué dijo Jesús? Venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso para vuestras almas. La paz no es el resultado de lo que se vive afuera. La paz es el resultado de una disposición del corazón, de una actitud del corazón. La paz de Cristo no es algo que tenga que yo ir a buscarla, como decía Julio, es algo que está ahí disponible. Es algo para lo cual no necesito cumplir un checklist, está ahí disponible. Porque no la merezco, y como no la merezco, no la puedo. Es tan como lo que decía Julio. Esto es gratis, es tan grande y la única manera de recibirlo es gratis. Tiene tanto valor que la única manera de recibir la paz de Dios es gratis. La gracia de Dios es tan inmensa que no la podemos medir. La única forma de que la podamos recibir es por gracia. No hay otra forma. No es por mérito, no es por currículum, no es por nada. Y más encima, Dios dice, yo te perdono, yo te justifico, yo quiero estar contigo. Si estás trabajado y cargado, ven, porque mis pensamientos, vuelvo a decir, mis planes para ti son planes de paz. Independiente de la dificultad que estés viviendo, en toda área, en la familia, económica, física, de enfermedad, de soledad, todo. La paz de Dios está disponible porque son los pensamientos que Él tiene para ti. No sé cuántas veces lo he repetido, me quedan como 100 veces más para repetir. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Es resultado de la gracia de Dios. Colosenses, cuando estaba escribiendo esto, me empezaba a acordar de pasajes. Les aseguro que tengo que haber dejado unos 10 pasajes afuera de esto, porque empiezan a tomar sentido muchos pasajes que uno ha leído. Pero cuando entiende estos conceptos, pareciera que toman otra vida, que toman otra fuerza. Que empezamos a descubrir y que Dios empieza a revelar. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne, dice, mire, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Esto también hablábamos el viernes. ¿Te acuerdas del grupo que de repente somos tan desagradecidos?
Otra versión, la Biblia de las Américas, dice, en vez de gobierne, dice reine. La paz de Dios reine. ¿Dónde? En nuestro corazón. Ya hablé harto del corazón, no voy a hablar más de eso, pero dice que reine en nuestro corazón. Fuimos llamados, si uno lee esto, dice que fuimos llamados a ser gobernados por la paz de Dios en nuestros corazones. Eso está diciendo ahí. Que la paz de Dios gobierne, que la paz de Dios tenga el control. ¿Eso qué es gobierno? Que tenga el control de nuestros corazones. Que la paz de Dios, esa era la oración de Pablo, que la paz de Dios gobierne, tome el control de tu corazón. Lo asocian a otras palabras. Mi paz no provoca miedo, mi paz no provoca temor, dijo Jesús. Bueno, Pablo lo está diciendo de otra manera. Que la paz de Dios gobierne, reine en tu corazón. ¿Qué cosas han estado gobernando esta semana en tu vida? ¿Qué cosas han estado gobernando tu corazón esta semana? ¿Ha sido la paz de Dios? ¿O han sido otras cosas? ¿Han sido las circunstancias adversas, los temores? ¿Qué ha estado gobernando tu vida esta semana? ¿Qué circunstancia te ha afectado tan profundamente que has dejado o no has permitido que la paz de Dios, que excede todo conocimiento, gobierne tu corazón? ¿Qué está gobernando hoy día tu vida? Cristo te está llamando a que el gobierno en tu corazón lo tome la paz, lo tome Él, lo tome la paz. Esta paz que Él ya dejó, que no tengo que hacer ningún esfuerzo para adquirirla. Él la dejó, está ahí. Quizás te podías preguntar, ¿es posible aceptar este llamado hoy día frente a todo lo que estamos viviendo? Absolutamente sí, porque no depende de nosotros, no depende de las circunstancias. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado, miren, vuelve esta palabra, para que en mí tengas paz. Estas cosas, dice Jesús, las he hablado para que en mí tengan paz. Y dice después, en el mundo tendréis aflicciones. Aquí hay una realidad. Así como Jesús está declarando que su paz es una realidad tangible en nuestros corazones, también está declarando otra realidad que también tenemos que vivir: las aflicciones. ¿O no? Sería deshonesto que yo les hablara de la paz de Dios y no les dijera que van a tener aflicciones. Porque Jesús está diciendo eso. Eso está diciendo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo vas a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso es lo que está diciendo Jesús. La paz, si ustedes ven ahí, se genera o se construye a través de la confianza. Eso está diciendo en otras palabras y dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Isaías 26:3 dice, tú guardarás nuevamente en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Se nota cómo van conectadas la confianza con la paz. Logramos entender que la paz tiene que ver con algo que está relacionado con Dios, que está relacionado con Jesús. Sus pensamientos son de paz. Si confiamos en Él, tenemos paz. Eso es lo que está diciendo ahí. El que persevera, ¿frente a qué?
frente a las aflicciones que hablaba Jesús. El que persevera, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, ha confiado. Muchas veces queremos que las cosas, como les decía, nos vaya bien, pero estos tiempos, quizás que estás viviendo de angustia, de ansiedad, de tristeza, déjame decirte, para quien, de alguien que hemos vivido tiempos de adversidad, saben, siempre hay algo valioso que se puede sacar de aquellos tiempos difíciles. ¿Usted sabe cómo se generan los diamantes? ¿Sabe? Los diamantes se generan en la corteza terrestre bajo altísimas presiones, elevadas temperaturas y durante miles de años. El carbón se transforma en diamante. Interesante. Aquí vemos puros carbones medio chamuscados. Bueno, las presiones de la vida, las dificultades de la vida, confiando en Dios, te aseguro que vamos a empezar a emitir pequeños destellos de luces como los diamantes, bajo la presión. Lo más precioso de nuestra vida sale de los momentos difíciles, de los momentos extremos. Jesús en el huerto de Getsemaní, que el huerto de Getsemaní estaba en el monte de los olivos, y Getsemaní significa literalmente prensa de aceitunas. Era donde prensaban las olivas y sacaban el precioso aceite. Jesús estuvo allí y fue prensado como una oliva, pero salió de él lo más precioso. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Confianza y dependencia plena de Dios. A eso nos está llamando Dios hoy día. Y yo te quiero invitar y a motivar a que abraces la paz que Dios te da, no la que el mundo te ofrece. Que tu seguridad esté en lo que Dios está declarando, en lo que Dios ya te ha dado. Mi paz te dejo, mi paz te doy. Termino con este pasaje de Filipenses. Me estoy portando bien. Cuando digo termino, estoy terminando, ¿ya? Antes decía, con esto termino y ustedes saben que... Te pide perdón. No, el Señor ya ha traído paz a mi corazón. Pablo le escribe, y miren, bajo todos estos conceptos que les he hablado, miren de qué manera podemos entender ahora este pasaje. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y con acción de gracias. Es una oración distinta. No es una oración donde yo me hinco y balbuceo mi problema, balbuceo mi necesidad, balbuceo todo. No es ese tipo de oración. Dice, por nada estén afanosos. ¿Cuántos de nosotros aquí oramos sin tener afán? Ah, difícil, ¿verdad? Bueno, aquí dice que nuestra oración tiene, por nada estemos afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y dice ahí con acción de gracias. Y aquí viene lo maravilloso, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuevamente, guarda nuestros pensamientos, pero guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. Hace más de 2000 años, Jesús entró en un burrito y se describe en los evangelios como la entrada triunfal. Entró como un rey humilde que traía un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación, un mensaje de amor, un mensaje de libertad. Un rey humilde en son de paz. El regreso no va a ser así.
Va a ser en un caballo blanco, como guerrero, como rey. No sé qué estás pasando hoy día, pero solamente quiero orar y quiero, si te puedes poner en pie y pongas esta necesidad que hay en tu corazón hoy día.